El mundo real y el mundo reflejado. Invocó a Sarasvati e inmediatamente la vio sentada ante ella. La reina le preguntó con curiosidad mal reprimida: «Ten la bondad, diosa, de aclararme esto. Aquello sobre lo que se refleja este mundo es extremadamente puro y sin partes, y no puede ser objeto de percepción. Este mundo existe como una reflexión en el interior de la mente y como materia sólida en el exterior. Pero ¿cuál es la realidad y cuál su mero reflejo?». Sarasvati le respondió: «Dime primero, ¿qué entiendes por real y por irreal?». Lila contestó: «Considero real que yo estoy aquí y que tú estás frente a mí. La región en la que mi esposo se encuentra en este momento la considero irreal». Sarasvati dijo entonces: «¿Cómo puede algo irreal ser efecto de algo real?». Igual podríamos decir: ¿cómo pueden los sueños irreales ser efecto de las percepciones reales del estado de vigilia? El efecto es igual que la causa. No hay diferencia esencial entre ellos. Incluso en el caso de un vaso de barro que puede contener líquido mientras su causa, la arcilla, no puede hacerlo. Esta diferencia solo se debe a causas accidentales. Un efecto material o sustancial solo se produce por una causa del mismo tipo. ¿Cuál crees que es la causa sustancial o material del nacimiento de tu esposo? En el pensamiento hindú, la causa material se llama upadana y la causa accidental nimita. Lila no acertaba a contestar. La diosa añadió: «Cuando no ves ninguna causa inmediata y presente de un efecto, supones que esa causa debe existir en el pasado, en la memoria, pero la memoria está tan vacía de sustancia como el espacio. Toda la creación es efecto de esa memoria vacía, y por lo tanto, la creación también es un vacío sustancial. El nacimiento de tu esposo no es más que un producto ilusorio de la memoria. Yo lo veo perfectamente como un efecto imaginario e irreal de la mente». Aquí se inicia una profunda reflexión sobre la pseudo-realidad de la creación que será abordada en muchos otros lugares de la obra. Historia del primitivo Vallista y Arundhati. Ahora te contaré una historia que ilustra la naturaleza onírica de la creación. En un rincón de la mente del creador Brahma había un templo en ruina cubierto por una bóveda de color azul. Tenía 14 mundos por habitaciones. Las 3 divisiones del espacio estaban presentes en él. El sol la iluminaba por dentro y en su interior había grandes hormigueros, las ciudades, inmensos montones de tierra, las montañas, y extensos charcos de agua, los océanos. De hecho, era la propia creación, el universo mismo. En un rincón apartado de esta creación vivía un santo con su mujer y sus hijos. Gozaban de buena salud y carecían de preocupaciones, pues cumplían correctamente todas sus obligaciones sociales y religiosas. Este hombre santo era conocido como Vallista y su esposa se llamaba Arundhati. Un día en que este santo varón se hallaba sentado en la cumbre de una montaña, vio una pintoresca procesión que subía por la ladera. Un rey sobre un enorme elefante seguido por sus ejércitos
y una espléndida comitiva real. Al contemplarlos, un deseo brotó inesperadamente en su corazón. Qué regalada y gloriosa debe ser la vida de un monarca rodeada de lujos y placeres. ¿Por qué no cabalgaré yo sobre un elefante como este, seguido de tan fastuoso cortejo? Con el tiempo, el santo envejeció y llegó a las puertas de la muerte. Su mujer, que le quería mucho, me rogó el mismo favor que tú me has pedido, que el alma de su esposo quedara en su casa después de su muerte. Y como hice contigo, se lo concedí. Cuando este hombre santo se transformó en cuerpo sutil, por la fuerza de aquel deseo excesivo que había sentido en su vida anterior, se transformó en el poderoso rey de un enorme imperio que unía el cielo con la tierra. Era tan temido por sus enemigos como adorado por las mujeres, pero resistía todas las tentaciones con la firmeza de una roca. Recordaba todas las escrituras como si fuera un espejo, socorría las necesidades de los pobres y era el lugar de reposo preferido por los santos. En suma, era la luna llena de la cordura y de la dignidad. Arundhati, que también había muerto, acompañaba a su esposo en esta nueva existencia. Escucha, Lila. Solo han transcurrido 8 días desde la muerte de aquel santo vallista. El poderoso monarca en el que se convirtió era tu amado esposo, el rey Padma, y tú fuiste su esposa Arundhati, que renació luego en forma de lila. Todo esto parece ocurrir de este modo a causa de la ignorancia, y tanto puedes considerarlo real como irreal, verdadero como falso. Lila exclamó muy sorprendida: me parece tan extraño e increíble todo esto que me estás contando. Es como pensar que un enorme elefante está preso en una semilla de mostaza, que una montaña cabe en el cáliz de un loto, o que un mosquito puede luchar contra un león en el minúsculo espacio de un átomo. Sarasvati le dijo sonriente: querida, yo no puedo decir mentiras porque nosotros no podemos ni siquiera esa posibilidad. Esta ley de los dioses se denomina Namritam Vadesa. Por muy increíble que te parezca, este reino que ahora contemplas existe también en la cabaña de aquel santo varón que deseó ardientemente un reino. La memoria del pasado se desvanece y vosotros dos habéis vuelto a nacer con otros cuerpos. La muerte solo es el despertar de un sueño y el comienzo de otro. El nacimiento que surge de un deseo es tan irreal como el deseo mismo, igual que las olas de un espejismo son tan irreales como el propio espejismo. Tu palacio, tú misma y todo lo que te rodea en este momento, querida Lila, solo son conciencia y nada más que conciencia. Tu palacio está en la cabaña del santo vallista. En el espacio de su mente, o Chitta Kaya, existieron todos estos ríos y montes que lo pueblan. Incluso después de esta creación, el santo varón sigue en su choza tan muerto como hace una semana. En cada átomo existen muchos mundos en el interior de otros mundos. Esa es la verdad de todo lo creado. Lila preguntó cada vez más confusa. Pero dijiste que habías transcurrido solo 8 días desde que el santo había fallecido, y sin embargo mi esposo Padma y yo hemos vivido muchos años de feliz matrimonio. ¿Cómo puedes explicarme esta discrepancia? Sarasvati contestó: ni el espacio ni el tiempo, Lila, tienen una medida determinada. Un instante y un siglo
son determinaciones mentales y por lo tanto imaginarias, no reales. En un abrir y cerrar de ojos, el jiva sufre la experiencia de la muerte, olvida lo que le ha sucedido anteriormente y vuelve a pensar que es otro hombre y tiene unas características determinadas. No hay diferencias esenciales entre las experiencias de este mundo y las de cualquier otro. Todas son formas pensadas en el espacio de la conciencia infinita que hemos llamado Chidakaya. Son olas del mismo océano y su naturaleza solo es el agua, conciencia pura, puesto que esos mundos nunca han sido creados. Tampoco pueden ser destruidos. Esa es la ley. Su naturaleza real solo es conciencia. El nacimiento, la muerte y todos los sucesos de la vida ocurren en un breve espacio de tiempo, como un amante siente la noche que ha pasado sin su amada como si fuera un siglo. El jiva piensa en un instante los objetos percibidos en una vida entera e imagina que esas cosas son reales, como en un sueño. Incluso considera reales aquellas cosas que no han sentido ni visto ante él, pero contemplan por ley natural esa vida imaginaria. El mundo y la creación solo son memoria, un sueño. Las distancias y las medidas del tiempo, ya sea un momento o un siglo, no son más que alucinaciones. Todo es una especie de conocimiento recordado. Hay distintas teorías sobre este particular. Hay quien piensa que los conocimientos no están basados en la memoria de una experiencia pasada, sino que están en la mente del Creador. Otros piensan que se trata de un encuentro casual con otros átomos de conciencia capaces de producir sus propios efectos. El resultado es el mismo. Enseñanza de Sarasvati. La liberación es la profunda comprensión de la inexistencia del universo como algo autónomo e independiente de la conciencia. No se trata de una simple negación conceptual de la existencia del ego y del universo. Eso solo es un pseudo conocimiento. La liberación es la realización de que todo esto es pura conciencia. Chit. Lila preguntó de nuevo: dime, querida diosa, ¿cómo fue posible la primera creación del santo y de su esposa sin existencias ni recuerdos previos? Sarasvati respondió: eso solo se debe al pensamiento de Brahma, el creador. Él no tiene recuerdos porque antes de cada creación se produce una disolución total, pralaya, y en ese momento el creador consigue su liberación. En el comienzo de cada época, un jiva asume el papel de creador y piensa: soy el creador. Pero lo que creemos creación solo es una coincidencia, como cuando vemos caer un coco de una palmera y un cuervo que sale volando de entre sus ramas en ese momento, y relacionamos ambos acontecimientos como la causa y el efecto, aunque son independientemente unos de otro. No olvides que aunque todo esto parece ocurrir, no hay creación alguna. Las formas percibidas no son más que conciencia infinita, y no hay relación alguna de causa y efecto entre ellas. Causa y efecto solo son palabras que tranquilizan nuestra mente, no hechos que se determinen sustancialmente el uno al otro con independencia de la conciencia. En realidad, el conocimiento de la causalidad y la consecuencia solo es el reconocimiento de la conciencia infinita, pues Chit
está siempre en sí misma y no hay nada diferente a ella que pueda ser tomado como causa ni como consecuencia. Lila dijo entonces: tus palabras son realmente esclarecedoras, diosa, pero como es la primera vez que las oigo, mi sabiduría no es todavía muy firme. Me gustaría ver la primera cabaña del santo ballista en donde han ocurrido tantas cosas. Sarasvati dijo: abandona esa forma que tienes ahora y alcanza una inteligencia pura, Acheti Achit. Solo Brahman puede ver a Brahman. Mi cuerpo está hecho de luz, de conciencia pura, pero tu cuerpo todavía no es así. Si con ese cuerpo no puedes visitar todos los lugares de tu imaginación, ¿cómo podrías introducirte en la imaginación de otro ser? Pero si consigues un cuerpo luminoso, verás inmediatamente esa cabaña que deseas ver. Di para tus adentros: quiero abandonar mi cuerpo y entrar en un cuerpo de luz. Con ese cuerpo tan sutil como el aroma del incienso, iré a la choza del hombre santo. Y como el agua se mezcla con el agua para confundirse con ella, te fundirás con el espacio de la conciencia Ochidakaya. Por la práctica tenaz de esta meditación, tu cuerpo llegará a transformarse en un cuerpo sutil y podrás verlo como yo veo este cuerpo mío, como pura conciencia. Todavía no lo ves así, porque ves el mundo material, como un ignorante confunde una piedra preciosa con un guijarro. Esa ignorancia surge de ti misma y sólo se supera con la sabiduría y la investigación. De hecho, tal ignorancia tampoco existe. No hay ignorante ni ignorancia, ni esclavitud ni liberación. Lo único que hay es conciencia pura. Querida Lila, el cuerpo soñado parece real mientras sueña, pero cuando te despiertas e interrumpe el estado onírico, la realidad del cuerpo soñado se desvanece. Del mismo modo, el cuerpo físico mantenido por la memoria y las tendencias latentes se ve como algo irreal cuando se comprende que éstas son irreales. Cuando sales del sueño, pasas a ser consciente del cuerpo físico. Cuando aquellas tendencias llegan a su fin, pasas a ser consciente del cuerpo sutil que solo es mente. Cuando las semillas del pensamiento son destruidas, quedas liberada totalmente, como pasas del sueño onírico al sueño profundo. La práctica de la sabiduría o advyasa. En la liberación no existen nuevas vásanas o semillas de pensamiento. Estas vásanas o semillas de pensamiento son huellas de acciones y deseos pasados, karma, y también llevan el nombre de samskara por su potencialidad de recrear el universo futuro. Aunque el sabio liberado parece vivir y pensar, solo lo hace de modo aparente, como un paño quemado parece conservar su forma, pero si lo coges se deshace, convertido en ceniza. Su estado no es, sin embargo, como el sueño profundo o un desvanecimiento común, pues en estos estados todavía hay tendencias latentes y en el sabio liberado no hay tendencias de este tipo. Por una práctica intensa y porfiada, o advyasa, se calma el sentimiento del ego. Entonces permaneces de un modo natural en tu propia conciencia y en el universo percibido tiende a desvanecerse poco a poco. ¿Qué entendemos por esa práctica tenaz y porfiada que hemos denominado advyasa? Pensar solo en eso, hablar únicamente de eso,
dedicarse completamente a eso, es lo que el sabio entiende por abhyasa, o práctica intensa y absorbente. Cuando nuestra mente está saturada de belleza y de bondad, alcanzamos una visión ecuánime y no sentimos pasión por los deleites sensuales. Eso es abhyasa. Cuando estamos firmemente convencidos de que este universo no ha sido creado jamás y por lo tanto no existe como tal, no brotan en nuestra mente pensamientos como esto es el mundo, este soy yo. Eso es abhyasa. En ese momento no sentimos ninguna atracción o repulsión por nada, pero debes tener en cuenta que la superación de la atracción y la repulsión por un esfuerzo de la voluntad todavía no es verdadera sabiduría, sino mera fuerza de voluntad. Abhyasa es una práctica natural y espontánea, y no un esfuerzo tenso impuesto por la voluntad. En este momento del discurso, la tarde estaba a punto de caer, y se levantó la reunión como era habitual. A la mañana siguiente, Vallista continuó su discurso con estas palabras. El viaje espacial de Sarasvati y Lila. Sarasvati y la reina Lila se sentaron en profunda meditación o nirvikalpa samadhi. Al abandonar la idea de mundo y de cuerpo físico, el mundo se desvaneció completamente de su conciencia y vagaron libremente con sus cuerpos de sabiduría. Aunque parecieron recorrer miles de kilómetros, sus cuerpos físicos no se movieron de aquella habitación. Cogiéndose las manos con cariño y devoción, Sarasvati y Lila ascendieron lentamente a los más altos niveles del espacio y se detuvieron en la cima del monte Meru, el eje de la Tierra. Mientras ascendían a la órbita lunar, se desplazaron en el interior de enormes formaciones nubosas y contemplaron visiones extraordinarias. Vieron 7 grandes montañas tan radiantes como el fuego de la disolución final. Contemplaron las extensas mesetas doradas que rodean el monte Meru y finalmente observaron las formas más densas de la oscuridad. Luego abordaron el espacio infinito, fuente y matriz de los seres que pueblan los distintos universos. Allí pudieron ver a los Siddhas, seres dotados de poderes sobrenaturales, muchedumbres de demonios, duendes y otros espíritus, vehículos espaciales que iban y venían de un lado para otro, ninfas celestiales que cantaban y bailaban sin cesar, una enorme variedad de pájaros y otros animales, ángeles y dioses, grandes yogis dotados de los más extraordinarios poderes y la propia morada del Señor, la residencia de Shiva. Se pasearon por esas esferas a gran velocidad como una pareja de mosquitos. Estaban viendo todo lo que existía en la mente de Sarasvati, y la diosa había querido mostrar a la reina Lila. Aquello era como el loto del corazón con sus pétalos apuntando en las 8 direcciones, sostenido por la divina serpiente que le sirve de trono y se arrastra sobre el sucio fango de los bajos mundos. En ese loto contemplaron el continente que se conoce como Jambútipa, que contiene innumerables países y está rodeada por un océano salado. En el centro del loto está Bharatavarsa, la India. Más allá vieron el continente llamado Sakadvipa, rodeado por un océano de leche. Todavía más allá se encuentra Kuyadvipa,
rodeado de un océano de cuajada. Después viene Kraunkatvipa, en medio de un océano de mantequilla líquida, ghee. Después, Salma-Livipa, en un océano de vino, y Plaksat-Vipa, rodeado por un océano de jugo de caña de azúcar. Más allá está Pushkarat-Vipa, en un océano de agua dulce. Todavía más allá, descendieron a las regiones infernales rodeadas por un cinturón de hielo, en cuyo centro hay un enorme y temible agujero, aparentemente vacío. Rebasando este agujero, contemplaron el monte Lokaloka, que brilla en medio de un gran resplandor, y luego un bosque infinito con árboles insospechados y gigantescos. Finalmente llegaron al espacio infinito, completamente vacío. Después de haber visto tantos océanos y montañas, a los protectores del universo, el reino de los dioses, el cielo y las más profundas entrañas de la tierra, Lila regresó a la choza donde había vivido como Arundhati, esposa de Vallista. Las dos mujeres entraron en la cabaña del hombre santo. Toda la familia estaba llorando y sumida, al parecer, en una profunda depresión. Por la práctica del yoga de la sabiduría, Lila había adquirido la facultad de materializar sus pensamientos en cualquier momento y pensó: deseo que mis parientes me vean a mí y a Sarasvati como dos mujeres normales. Al momento aparecieron ante la atribulada familia, que quedó muy sorprendida al verlas. Las dos mujeres desprendían una radiación sobrenatural que despejaba el pesado ambiente de aquella casa. El hijo mayor de la difunta pareja, llamado Yesta, dio la bienvenida a las dos mujeres, tomándolas por dos diosas del bosque, y les dijo: «Oh diosas del bosque, seguramente habéis venido aquí a consolarnos de nuestra terrible desgracia, pues las divinidades acuden impaciente a remediar los dolores de los hombres». Las dos mujeres se dirigieron al muchacho y le preguntaron: «¿Cuál es la causa que tanto os aflige?». Yesta, el hijo mayor, contestó: «Señoras, en esta casa vivía un hombre piadoso y su amante esposa, empeñados en la vida más justa y correcta que cabe imaginar. Ahora han muerto y con su marcha nos parece que el mundo ha quedado vacío. Hasta los pájaros lamentan con dolorosos trinos su desaparición. Los dioses lloran su ausencia con esta lluvia que moja nuestras cabezas, y los árboles derraman su resina como lágrimas que resbalan sobre su corteza. Mis padres han ido seguramente a la morada de los inmortales». Al oír esto, Lila puso la mano sobre la cabeza del hijo, como la flor de loto se inclina hasta tocar los tallos tiernos, y el dolor del joven se disipó al instante. Al darse cuenta de ello, los demás también se sintieron aliviados de su pesadumbre. Rama interrumpió la narración para preguntar: «Señor, ¿por qué Lila no se presentó a su hijo como su verdadera madre?». Vallista respondió: «El que ha comprendido la realidad de las sustancias materiales ve en todas partes una sola sustancia indivisa. Lila había realizado esta verdad. Para el que sabe que el ser y el mundo solo son conciencia infinita, ¿quiénes son sus hijos y sus hermanos?». El gesto de poner las manos en la cabeza del joven no fue más que la expresión de la gracia de Brahman, y no un deseo maternal de Lila. Después de bendecir a la familia del santo, las dos mujeres
desaparecieron. Reconfortados en su dolor, los miembros de la familia volvieron a su casa. La reina y la diosa seguían en aquel estado en que sus cuerpos no estaban formados de materia y energía vital. Ya sabemos que la energía vital es el prana. Según el pensamiento hindú, el cuerpo material, o siula shartra, recubre todo cuerpo mental, o linga shartra, formado por el prana y mente. Eran como dos objetos soñados que conversaban entre sí. Lila preguntó entonces a Sarasvati: ¿cómo es que en este caso hemos visto a mi antigua familia y cuando hemos visitado a mi esposo, el rey Padma, no lo hemos visto? Sarasvati respondió con amabilidad: en aquel momento todavía estabas atada a tu idea de ser Lila, pero ahora ya has superado esa conciencia corporal. Hasta que esa conciencia de dualidad no se disuelve por completo, no puedes actuar en el espacio de la conciencia infinita, o Chidakaya. Todavía no lo comprendes bien, porque mientras estamos bajo el sol, no podemos sentir el alivio de una sombra fresca y frondosa. Pero si en este momento volvieras con tu esposo, el rey Padma, lo verías con la misma claridad con que has visto a esta gente. Las vidas pasadas de Lila. Lila insistió: pero aquí mismo estaba mi santo esposo y yo era su mujer. Aquí fui su reina y aquí murió él, y ahora reina de nuevo. Te lo ruego, amable compañera, llévame a donde pueda verlo otra vez. Sarasvati dijo: Lila, tu esposo y tú habéis sufrido muchas reencarnaciones, de las cuales solo conoces 3. En esta encarnación, el rey ha caído en la trampa del mundo y piensa que es un monarca poderoso e invencible, aunque desde el punto de vista de la conciencia, todo el universo se experiencia aquí mismo desde el punto de vista físico y mental. Es como si millones de kilómetros separaran unos mundos de otros. En la conciencia infinita, en cada átomo de ella, los universos aparecen y desaparecen como las partículas de polvo que flotan sobre un rayo de sol. Lila recordó entonces: desde que surgí como una reflexión de la conciencia infinita, he sufrido 108 nacimientos. Ahora los veo todos. He sido una ninfa, una mujer viciosa, una serpiente, una amazona de los bosques, y más tarde, a causa de mis malas acciones, me transformé en una planta. Luego, por la proximidad de los sabios, nací como la hija de un sabio. También he sido un rey, y por culpa de injusticias cometidas en mi reinado, fui un mosquito, una abeja, un ciervo, un pájaro, un pez y más tarde un ser celestial. Después fui una tortuga, un cisne y volví de nuevo a ser un mosquito. También he sido una hermosa ninfa que tenía a los hombres rendidos a sus pies. Mi alma ha recorrido sobre el flujo irresistible de la vida, como un rebaño de antílopes se desplaza de un lado a otro con la velocidad del viento. Me he balanceado en las múltiples experiencias de esta existencia, como un columpio imaginario y fatal. Rama interrumpió la narración de Ballista para preguntar: Señor,
¿Cómo fue posible a estas dos mujeres trasladarse a las galaxias más distantes del universo, superando los numerosos obstáculos que sin duda encontraron en su camino? Ballista respondió sonriente: ¿dónde está ese universo lleno de galaxias y de obstáculos? Las dos mujeres permanecieron todo el tiempo en los aposentos de la reina. Es cierto que el santo Ballista se transformó en el rey Vidarata, que antes había sido el rey Padma, pero eso sucedió en el espacio puro de la conciencia, donde no hay universos, ni distancias, ni obstáculos. Sigue escuchando la narración. Ambas mujeres abandonaron la habitación y fueron hacia una ciudad situada en la cima de una montaña de indescriptible belleza. Sus edificios estaban cubiertos de flores que caían de los árboles y bellas muchachas dormían sobre lechos de nubes luminosas. Por la práctica del yoga de la sabiduría y la gracia de la diosa, Lila había adquirido el conocimiento del pasado y el porvenir. Recordando su pasado, dijo a Sarasvati: «Con qué claridad recuerdo ahora mi pasado. En otro tiempo fui una mujer madura que vivía en este lugar una vida juiciosa y prudente, pero no había practicado todavía la investigación del ser. Esta investigación es el método más elevado propuesto por el Vedanta Advaita para alcanzar la iluminación. Va a ser ampliamente expuesto en páginas posteriores. También puede denominarse autoinvestigación o investigación de sí mismo, puesto que, en sentido absoluto, uno mismo es el ser y no hay nada real diferente a la propia conciencia. Mi esposo era un hombre bondadoso, correcto e instruido, cuya inteligencia interior aún no había despertado. Llevábamos una vida ejemplar y sentíamos curiosidad por saber cómo vivían los demás». Después de decir esto, Lila mostró a Sarasvati la que fue su antigua ciudad, con gran sorpresa y alegría. «Mira, ese era mi ternero favorito. Desde mi partida casi no ha probado el alimento. Mi esposo gobernaba el mundo desde este lugar. A causa de su enorme fuerza de voluntad, se había transformado en un poderoso emperador. Y todo eso parece haber sucedido en el corto espacio de tiempo de estos 8 días. En el espacio de un dedo pulgar podemos imaginar el reino de mi esposo de 1.000.000 de kilómetros, en donde mi marido vive y actúa como el aire se mueve en el espacio sin ser visto por nadie. Mi esposo y yo, querida diosa, estábamos sin duda en el espacio de la conciencia pura, pero a causa del misterioso poder de Maya, el reino de mi marido parece extenderse por numerosos parajes. ¡Qué maravilloso es todo esto! Ahora deseo visitar la capital en donde reina mi esposo. Vamos pues allí, puesto que no hay nada imposible para el poder de la mente». Acompañada de Sarasvati, la reina Lila subió al cielo. Sobrepasaron la región de la estrella polar, más allá de la esfera de los sabios perfectos, incluso más allá de la esfera de los dioses, más allá de Brahma el creador y del Golaka, de los reinos de Shiva y de los iluminados. Desde aquel punto Lila veía el sol y la luna muy debajo de ella y apenas perceptible. Sarasvati dijo a Lila: «Querida reina, debes ir más allá del origen de la creación. Todo esto que estás viendo son pequeñas partículas que emanan de allí». Finalmente llegaron a la meta de esta insólita excursión,
donde su conciencia era tan pura y transparente como el diamante. Desde allí, Lila contempló que nuestro universo estaba rodeado de capas de agua, fuego, aire y akasha, y que más allá de todo esto solo había conciencia pura. La suprema conciencia infinita es apacible, libre de ilusión, fundamentada en su propia gloria. Lila vio allí innumerables universos que flotaban en el vacío como motas de polvo sobre un rayo de sol. Los pensamientos de los seres vivientes de esos universos les daban su forma y naturalezas características. A causa de la naturaleza esencial de la conciencia infinita, todo surgía una y otra vez y por la fuerza del pensamiento volvía a disolverse de nuevo en el akasha, como el juego de un niño inocente y travieso. Rama preguntó: ¿qué es lo que el pueblo entiende por arriba, abajo y otros conceptos parecidos, si lo único real es el vacío de la conciencia? Ballista respondió: querido príncipe, cuando las hormigas suben penosamente la pared de una gran roca, lo que queda a sus pies siempre es abajo, y lo que hay sobre su espalda siempre es arriba. En el mismo sentido, habla la gente de esas direcciones. En alguno de estos universos solo hay vegetales, en otros habitan Brahma, Vishnu y Rudra. Rudra es otro nombre de Shiva. Rodeado de otras divinidades, y en otros no hay nada en absoluto. En algunos solo hay pájaros, otros están cubiertos por las aguas, unos solos están poblados de gusanos, y en otros residen los dioses menores. Los hay que permanecen siempre iluminados y otros cubiertos de una densa oscuridad. Algunos están todavía lejos de su fin y otros están cayendo en el espacio hacia su completa disolución. Puesto que la conciencia es omnipresente y eterna, la creación y la disolución de estos universos también es eterna y omnipresente, pero todos están regidos por un misterioso poder, Maya, la fuerza o Shakti de Brahman. Todo esto existe en la única conciencia infinita, Rama. Todo brota de ella, y ella sola es todas las cosas. Después de esta aclaración, Ballista volvió a retomar la historia de Lila y Sarasvati. Vida y batallas de Vidúrata. Después de ver todo esto, Lila volvió a los aposentos del palacio, donde el cadáver del rey yacía bajo una capa de flores, y sintió un inmenso deseo de ver la otra vida de su esposo. De inmediato fue a la cumbre del universo y penetró en el reino que su marido gobernaba en la actualidad como el rey Vidúrata. En aquel momento, un poderoso monarca que reinaba sobre las tierras del Sindhu estaba poniendo cerco al reino de su esposo. Las dos mujeres se movían en el espacio sobre el campo de batalla y tropezaban con muchos seres celestiales que allí se habían congregado para ver la batalla y aclamar a los héroes. Rama preguntó en este punto: Señor, dime, ¿quién es un verdadero héroe que brilla en el cielo como una joya y quién simplemente un criminal de guerra, abyecto y despreciable? Ballista contestó: el que lucha de acuerdo con las normas de las Escrituras en nombre de un rey justo de conducta intachable, ya venza o muera en la batalla, es un héroe. El que lucha por un rey injusto
que tortura al pueblo y causa grandes daños a sus habitantes, aunque muera en plena batalla, es un criminal de guerra y una bestia salvaje que va de cabeza al infierno. El que lucha para proteger a los hombres santos, a los amigos, a los que han pedido su asilo y protección, es una joya del cielo. Por el contrario, los que luchan por un rey injusto, que disfruta haciendo sufrir a la gente, van siempre al infierno, hagan lo que hagan para evitarlo. Solo el héroe que muere después de luchar con justicia va al cielo. Los que combaten de modo incorrecto van al infierno aunque mueran con las armas en la mano. Mientras permanecía en el cielo, Lila vio los dos grandes ejércitos situarse uno frente a otro, en orden de batalla. Entraron en combate y después de varias jornadas de dura lucha, sembraron una espantosa destrucción en aquel apacible paisaje, cual otro terrible Mahabharata. De hecho, en el texto original se describe una prolija y ardorosa batalla que nos hemos visto obligado a eludir de esta traducción por motivo de espacio y de excesiva distracción del tema principal. Al caer la tarde, el esposo de Lila reunió a sus ministros para examinar los resultados de la guerra y luego se fue a descansar. Las dos mujeres abandonaron el lugar desde el que habían contemplado la feroz batalla y penetraron por un minúsculo orificio en la tienda donde dormía el rey. Rama irrumpió a Ballista en ese momento para decir: «Señor, ¿cómo podían pasar con sus voluminosos cuerpos por tan reducido agujero?». Reflexiones sobre la mente o cuerpo sutil. Ballista dijo: «Para el que está convencido de ser un cuerpo físico, es realmente imposible pasar a través de la materia densa. Pero es la convicción interna de ser un cuerpo lo que dificulta y obstruye su movimiento. Cuando no existe esa idea, tampoco existe tal obstrucción. Igual que el agua corre siempre hacia abajo y el fuego no abandona su naturaleza ascendente, la conciencia permanece siempre como tal. El que no ha comprendido esto no puede experienciar la sutileza de su propia naturaleza. Nuestra mente es igual que nuestros pensamientos, porque la mente solo son los pensamientos. Esta identificación de la mente con los pensamientos es también una idea budista y recuerda la famosa reflexión de David Hume en el Tratado de la Naturaleza Humana, uno de los libros menos comprendidos de la filosofía occidental. Nuestras acciones están de acuerdo con nuestra mente, es decir, con nuestros pensamientos, que solo cambian de dirección mediante un gran esfuerzo. El que sabe que su cuerpo es sutil, ¿cómo va a encontrar obstrucción o dificultad en sus movimientos? De hecho, todo cuerpo es conciencia pura en cualquier lugar donde se halle, aunque a causa del deseo que surge en nuestro corazón, parece ser una cosa física que camina pesadamente sobre la tierra. La conciencia infinita, o chit, es idéntica a la conciencia individual, o chitta, que consideramos como nuestra mente, y el espacio cósmico generado por la mente, llamado chitta-kaya, es idéntico al espacio material, o bhuta-kaya. Si se toma el cielo como un ejemplo, se puede considerar que hay tres tipos de akaya: siddha-kaya, citta-kaya y bhuta-kaya.
el estado natural es Siddhakaya, y el yo que se siente nacer de Siddhakaya es la mente o Chitakaya. Este Chitakaya se expande y toma la forma de los elementos, Bhuta, y entonces es Bhutakaya. Cuando el Chitakaya deja de ser el Chiddakaya y solo ve el Bhutakaya, se denomina también Mano Akaya o mente. Pero cuando deja de ver esto y vuelve a contemplar Chiddakaya, se dice que es pura conciencia o sin maya. Cuando la mente se disuelve, desaparecen los objetos materiales y la propia idea de uno mismo. Por lo tanto, el cuerpo sutil o Attivajika puede llegar a cualquier sitio siempre que lo desee su corazón. Este corazón no es la válvula cardíaca, sino la sede de la conciencia que los hindúes llaman Hridayam. Nuestro cuerpo sutil o Attivajika, querido Rama, tiene ese poder y esa naturaleza. En cada Attivajika hay una idea diferente del mundo. Este cuerpo sutil, también llamado Linga Sharira, como hemos señalado antes. La muerte individual es la desaparición del cuerpo, como la disolución cósmica es la noche de la conciencia cósmica. Cuando ésta llega a su fin, despertamos a nuestra condición mental, que sólo es la materialización de nuestras ideas, conceptos e ilusiones. Igual que el ser cósmico, o Virat, crea el universo después de la disolución cósmica. El individuo, o Jiva, crea otro mundo después de su muerte. Pero en cada disolución cósmica, los dioses como Brahma, Vishnu y Shiva, y los sabios sagrados, alcanzan la liberación final y la creación del próximo ciclo no procede por lo tanto de su memoria. Para los demás seres, la creación posterior a la muerte está condicionada por las huellas de la vida pasada que queda en la mente. Estas huellas son las tendencias mentales o vásanas frecuentemente citadas en esta obra. Inmediatamente después de la muerte, hay un estado en el que puede decirse que uno no está en un sitio ni en otro, y en el que la conciencia sigue con los ojos abiertos, aunque no lo parezca de forma perceptible. Esto se conoce como el estado de pradhana, o estado de conciencia inconsciente. También se conoce como naturaleza sutil o inmanifestada, advayakata, que se considera un estado consciente e inconsciente a la vez. Es el responsable de la memoria y del olvido, y en consecuencia también es responsable del próximo nacimiento. Cuando esta naturaleza sutil despierta y el sentimiento del ego se manifiesta en la conciencia, se producen los 5 elementos, el continuo espacio-tiempo y el resto de las condiciones necesarias para la existencia física. Después, estos se condensan en sus contrarios, un curioso argumento dialéctico que a lo largo de esta obra se expondrá con más detalle. Durante los estados de sueño onírico y de vigilia, estos contrarios producen el sentimiento del cuerpo físico, pero de hecho, todos ellos constituyen el cuerpo sutil de Jiva y no son más que pensamientos. Cuando la idea de ser un cuerpo arraiga profundamente en la conciencia, el cuerpo sutil materializa las características físicas del cuerpo como los ojos, oídos y todo lo demás, aunque todo esto es tan irreal como la experiencia de placer sexual en un sueño. El Jiva ve todo esto en el mismo lugar en donde muere,
En ese lugar imagina ser un nuevo individuo y, creyendo que ha nacido realmente, experiencia un mundo que no es otra cosa que espacio vacío, como el propio Jiva. A continuación, piensa que crece en una familia y que su vida pasa por distintas vicisitudes, y ve todo esto en su corazón considerándolo su propia vida. La espesa selva de la creación surge en el corazón de cada Jiva una y mil veces. En el mismo momento y lugar en que uno muere, contempla un terrible laberinto de pensamientos. De este modo, infinitos mundos nacen en la conciencia de los jivas individuales y a su debido tiempo se desvanecen como si no hubieran existido nunca. Numerosos brahmas, rudras, visnús e infinitos soles han aparecido y desaparecido 1000 veces en la conciencia. La ilusoria percepción de la creación se ha producido infinitas veces, se está produciendo ahora mismo y seguirá produciéndose en el futuro, porque no es distinta al movimiento del pensamiento, que a su vez no es independiente de la conciencia infinita. Realmente la actividad mental solo es conciencia, y esta conciencia es la única verdad. Como te iba diciendo, las dos mujeres entraron en el aposento del monarca, resplandecientes como la luna, mientras los criados del rey continuaban todavía dormidos. Cuando habían tomado asiento, el rey despertó y las vio ante él. Se postró de rodillas, cubriendo con flores sus pies de loto. Sarasvati quiso que un ministro informara a Lila sobre el pasado del rey y por su poder el ministro despertó. El ministro informó a las señoras que aquel rey era un descendiente del gran monarca Ixbaku, hijo de Naborata, y dejó el reino a su hijo cuando éste solo contaba 10 años y se retiró al bosque a meditar. El nombre del rey era Vidurata. Sarasvati bendijo a Vidurata, poniéndole las manos sobre la frente, y le permitió recordar sus vidas pasadas. Al momento, el rey recordó todo y preguntó a Sarasvati: ¿Cómo es posible, amable diosa, que aunque ni siquiera hace un día que he muerto, parece que ya he vivido en este cuerpo más de 70 años y recuerdo todas las cosas que me sucedieron en la juventud? Sarasvati replicó: esto que estás viendo se está produciendo en el mismo momento y en el mismo lugar de tu muerte. Esta es la cabaña de un pueblo perdido en la montaña en donde vivía el santo Vallista. En esta cabaña está el mundo del rey Padma, y en el mundo del rey Padma está el mundo en el que ahora estás tú, Vidurata. Aunque vives en la cabaña de Vallista, estás pensando que estás reinando y que tienes que resolver complicados problemas de gobierno. Piensas que has luchado contra tus enemigos y que has sido derrotado y has muerto. Del mismo modo, piensas que estás viéndonos y adorándonos y que has recibido iluminación a causa nuestra. En este momento, piensas que has superado todo sufrimiento y estás disfrutando de la suprema felicidad por haber conseguido la realización del absoluto. Todo esto no necesita ningún tiempo para suceder. Del mismo modo que los sueños se producen en un instante, el drama de toda una vida se representa en un abrir y cerrar de ojos. En realidad, no has nacido ni has muerto nunca. Ves todo esto como si ocurriera de veras, pero en realidad no es así, porque si lo único que hay es conciencia infinita, ¿qué es lo que estás viendo sino esa conciencia?
Naturaleza del sueño onírico o swapna. Vidurata preguntó sorprendido: entonces, ¿estos ministros que me rodean no son seres reales? Sarasvati contestó: para una persona iluminada solo existe la conciencia infinita, y no hay idea de este soy yo o estos hombres son distintos de mí mismo. La persona inmadura e infantil que tiene la firme convicción de que el mundo es real, lo ve como algo real, por supuesto, como un niño que cree en los fantasmas se siente asustado por ellos durante toda su vida. Cuando una persona se siente atraída por la forma de una pulsera, no se da cuenta de que solo es oro. El que ve la majestuosidad de los palacios, las ciudades, los elefantes de este mundo, no ve la conciencia infinita que es la única realidad subyacente a todas esas cosas. Este universo es como un largo sueño. El sentimiento del ego o ahamkara y la ilusión de que existen otros seres son tan reales como los objetos soñados. Su única realidad es la conciencia infinita, que no es un objeto cognoscible en sí mismo, porque su esencia es conciencia, no objetividad. Donde quiera que esa conciencia se manifieste, tomando las formas más variadas, no deja de ser conciencia, y no es más que conciencia. Cuando el espectador imagina que está viendo a un ser humano, ese ser humano aparece en su mente como algo real a causa de la conciencia. Como el sustrato, que es la conciencia infinita, es real, todo lo que surge en ese sustrato adquiere realidad por ese único motivo. Pero la realidad no es lo que surge, el fenómeno, sino el sustrato mismo. Este universo y todos sus seres no son más que un sueño prolongado y asombroso, a veces incomprensible y absurdo, y otras gratificante y dichoso. También podríamos definir a la vigilia como un sueño diurno. Yo soy tan real para ti como tú lo eres para mí, y del mismo modo los demás son reales para ti y para mí. Pero su realidad es como la de los objetos soñados, relativa. La relatividad del objeto percibido o soñado solo es relativa a la conciencia que le sirve de soporte. Lo mismo ocurre con el sujeto cognoscente. Sujeto, objeto y percepción son realidades relativas. La única realidad absoluta es la conciencia que da sentido a los tres. Rama interrumpió la narración y preguntó a Ballista: Señor, aclárame un poco más la diferencia entre el sueño diurno y el nocturno. Ballista contestó: como los objetos de tus sueños nocturnos se desvanecen cuando despiertas, los de tu largo sueño diurno se desvanecerán y perderán su pretendida realidad a la hora de la muerte. De modo que todas las cosas, por muy encantadoras y convincentes que nos parezcan, en nuestro sueño diurno o estado de vigilia, son irreales. En realidad, no existe diferencia entre el estado onírico y el estado de vigilia. Lo que es real en uno es irreal en el otro, pero ambos estados son de la misma naturaleza. Los objetos del mundo de la vigilia son tan irreales en relación con la conciencia infinita sobre lo que se superponen como los objetos oníricos en relación con el mundo de la vigilia. Después de impartir esta enseñanza al rey, Sarasvati le bendijo y añadió: todo esto que te he enseñado se lo debes a Lila. Ahora tenemos que partir.
Vidurata replicó: pronto abandonaré este mundo como se abandona una serie de sueños para pasar a otra semejante. Te ruego un encarecido favor. Permíteme que la hija de uno de mis ministros me acompañe en este ingrato viaje. Sarasvati le concedió lo que pedía y añadió: de acuerdo, morirás en la guerra y recuperarás tu reino anterior. Después de morir en ese cuerpo, irás a la ciudad en la que habitaste anteriormente con el ministro al que te referías y a su bella hija. La rapidez del caballo es superior a la del camello o a la del asno. Ahora nos iremos nosotras. A su debido tiempo, tú nos seguirás. Conclusión de la guerra. En el momento en que Sarasvati decía al rey estas palabras, un mensajero entraba jadeante en la sala anunciando que las fuerzas del enemigo habían entrado en la capital, destruyendo y saqueando todo a su paso. Un incendio devastador se había adueñado de la ciudad y todos sus barrios ardían por los cuatro costados en medio del pánico general. Las dos mujeres, el rey y sus ministros, se acercaron a la ventana para contemplar la pavorosa escena. Había comenzado el saqueo de la ciudad y los ladrones gritaban con ímpetu salvaje en medio de una densa humareda. El fuego llovía del cielo. Los astras describían estelas de fuego en el firmamento y caían como pesadas bombas sobre los edificios, destrozándolos y sembrando de ruinas las calles calcinadas. Los astras eran armas poderosas e insólitas que aparecen en las escrituras hindúes sin que sepamos a ciencia cierta de qué se tratan, pues se les describe como misiles destructivos e implacables. El rey y sus acompañantes escuchaban los gritos de dolor de los ciudadanos, los asustados llantos de las mujeres, los gemidos de los niños. Uno gritaba: esta mujer ha perdido a su padre, a su madre, a su hermano y a su hijo pequeño. Aunque no ha muerto, esta horrible tragedia ha destrozado su corazón. Otro chillaba: fuera de esa casa, está a punto de hundirse. Y otro reflexionaba amargamente: mira, las bombas y los proyectiles destruyen nuestras casas como si fueran de juguetes. Los astras llovían del cielo como el granizo que precede a la disolución final. Todos los árboles que rodeaban las casas estaban ardiendo y la ciudad entera era la imagen de la más terrible desolación, un escenario sembrado de ruinas. Llenos de angustia, los hombres entraban en las casas incendiadas buscando a su mujer y a sus hijos. Las propias mujeres de la casa real eran arrastradas y violadas por los invasores. Con gritos de espanto, las nobles mujeres no sabían qué hacer. ¿Quién podrá salvarnos de esta terrible catástrofe?, gritaban con horror mientras eran salvajemente injuriadas por los soldados. Así acaba la gloria de los reinos y los imperios. La reina llegó agitada a los aposentos del rey y le dijo: Majestad, todas las mujeres del palacio han sido violentamente humilladas por el enemigo. Solo vuestra majestad puede salvarnos de esta horrible calamidad. El rey se inclinó con devoción ante Sarasvati y se expuso:
tengo que ir personalmente al frente de mis tropas y luchar contra el enemigo. Mi esposa permanecerá con vosotras mientras tanto. La iluminada Lila estaba completamente asombrada al ver que la otra reina era una réplica exacta de ella misma. Preguntó a Sarasvati: ¿por qué es exactamente igual que yo? Ella es ahora como yo era en mi juventud. ¿Cuál es el secreto? ¿Y los demás ministros que hay aquí son iguales a los que había en nuestro palacio? ¿Son solamente quimeras de nuestra imaginación o seres realmente vivos y con conciencia? Pluralidad de las mentes y unidad de la conciencia. Sarasvati contestó: cualquier visión que surge en el interior de uno mismo es inmediatamente percibida como tal. La conciencia misma se transforma aparentemente en objeto de conocimiento. En el mismo instante en que la imagen del mundo surge en la conciencia, el mundo comienza a existir. Tiempo, espacio, acción y objetividad no son inherentes a la materia. En tal caso, serían materiales y es evidente que no es así. Lo que se considera el mundo real y objetivo del estado de vigilia no es más real que el del estado onírico. Durante el sueño, el mundo de vigilia no existe, y durante el estado de vigilia, el mundo soñado tampoco existe. Del mismo modo, la muerte contradice a la vida. Mientras vivimos, la muerte no existe, y al morir, la vida no existe, porque lo que aparece unido en cada una de estas experiencias no está unido en la otra. Pero no podemos decir que una de ellas sea real y la otra no lo sea. Lo único real es el substrato de ambas, la conciencia. El universo solo existe en Brahman como una palabra, como una idea. No es real ni irreal, como una serpiente que se ve en un rollo de cuerda. Y así es la existencia del jiva, lo que percibe con sus propios deseos a medida que van sucediéndose en su mente. Todas estas percepciones, aunque esencialmente irreales, parecen reales al ignorante jiva. Esa es la naturaleza de estos ministros que ahora ves y del resto de las cosas que hay aquí. Y esta misma lila que aquí ves solo existe como reflejo de la conciencia, como ocurre conmigo, contigo y con los demás. Cuando comprendas esto, obtendrás la paz. En este momento, la segunda lila dijo a Sarasvati: cuando rezo a la diosa Sarasvati, se me aparece en sueños una mujer muy parecida a ti. Creo que tú eres Sarasvati. Te pido humildemente que me concedas una gracia. Si mi marido muere en la batalla, quiero acompañarlo a donde vaya con este mismo cuerpo. Sarasvati contestó: querida señora, hace mucho tiempo que me adoras con intensa devoción, y te aseguro que te concederé lo que me pides. La primera lila dijo entonces a Sarasvati: es sorprendente, tus palabras no fallan nunca, tus deseos siempre se hacen realidad. Por favor, explícame por qué no me permitiste viajar de un mundo a otro con el cuerpo de mi esposo y me mantuviste junto a su cadáver cubierto de flores. Sarasvati contestó: mi querida Lila, yo no concedo realmente nada a nadie, sino que cada cosa sucede de acuerdo con el deseo de los seres vivientes.
yo solo soy la divinidad que preside la inteligencia de cada ser, el poder de su conciencia y de su fuerza vital. Cualquier forma que el jiva piense en su mente tiene que ser percibida objetivamente más pronto o más tarde. Tú anhelabas la liberación y la has obtenido. Puedes pensar que es el fruto de tus penitencias o de tu devoción hacia mí o de mi gracia, pero es la propia conciencia la que te ha concedido ese don. Como todo fruto que parece caer del cielo, en realidad siempre cae de un árbol cercano. Mientras hablaban entre ellas de esta forma, el rey Vidúrata subió a su espléndido carro y marchó al frente de sus soldados al campo de batalla. Desgraciadamente, no había calculado bien sus fuerzas en el momento en que acudía al frente del combate. El ejército enemigo rompía las defensas y entraba ya en el palacio. Las dos lilas, Sarasvati y la hija del ministro que había percibido la bendición de la diosa, contemplaron la terrible lucha que se desarrollaba en los aposentos reales. El cielo estaba cubierto de proyectiles de ambos bandos. Por todos los lados se oían los espantosos gritos de los guerreros. Una oscura capa de polvo y humo cubría por entero la ciudad. Cuando el rey Vidúrata entró en las filas enemigas, se produjo una gran conmoción y se intensificó el fuego cruzado. Los proyectiles chocaban entre sí con pavoroso estruendo. La segunda lila dijo a Sarasvati: ¿por qué no puede vencer mi rey en la batalla, a pesar de haber recibido tu bendición, querida diosa? Sarasvati contestó: aunque he sido adorada por el rey Vidúrata durante mucho tiempo, jamás me ha pedido vencer en esta batalla. No lo dudes, pues que soy la conciencia que existe en el interior de cada persona. Concedo a las personas lo que realmente pretenden. Eso es tan natural e inevitable como que el fuego siempre da calor. Tu rey quería la liberación y obtendrá la liberación, pero nunca me ha pedido la victoria y por eso no la conseguirá. Por el contrario, cuando el rey de Sindhu me adoraba, siempre me pedía la victoria militar. Por eso el rey Vidúrata va a ser vencido en esta batalla y se unirá a ti hasta que con el tiempo ambos alcancéis la liberación. El rey de Sindhu vencerá en esta guerra y gobernará el país como un monarca poderoso y magnánimo. Mientras las mujeres contemplaban la batalla, el sol se aproximaba al ocaso como si estuviera impaciente por dejar de ver tan horrible escena. El sol se aproximaba al ocaso como si estuviera impaciente por dejar de ver tan horribles escenas. Rodeados de 1.000.000 de soldados, ambos reyes luchaban entre sí. Sus proyectiles dibujaban en el cielo diferentes formas y recorridos. Algunos de ellos salían del suelo como una unidad y se abrían en el aire cayendo como 10.000 flechas sobre el objetivo. Los dos reyes combatían con fuerza e insólito coraje. El valor era innato en Vidúrata, mientras que en su enemigo era un privilegio concedido por el señor Narayana. Sus ejércitos contemplaban lleno de admiración la dramática contienda. En un momento de la batalla en que parecía que Vidúrata iba a vencer,
la segunda lila se regocijó y lo comentó con Sarasvati, pero al momento siguiente el enemigo salió ileso. Contra los Daivatras que lanzaban cada uno de ellos, el otro proyectaba el astra contrario. El astra que producía depresión en el ejército se contrarrestaba con el que inspiraba valor a los soldados. Los efectos de los astras eran bien curiosos, como esta descripción de tipo psicológico. Lo mismo ocurre en el Mahabharata, por ejemplo. El proyectil de fuego era recibido por el proyectil de agua. El proyectil serpiente tenía por supuesto su contrario. Cada Daivatra tenía un antídoto, y ambos reyes sabían usar el temible proyectil de Vishnu, el más poderoso de todos. Los dos habían perdido sus carros y continuaban la lucha a pie. Cuando Vidúrata estaba a punto de subir a un nuevo carro, el rey de Sindhu lo hirió mortalmente. El cuerpo de Vidúrata fue llevado al palacio, en donde sus enemigos no pudieron entrar por la presencia de Sarasvati. Cuando se supo que el rey Vidúrata había caído mortalmente herido, la confusión y el caos se apoderaron de la ciudad. El rey de Sindhu anunció que su hijo sería el nuevo rey. Hubo gran alegría entre sus súbditos y los ministros comenzaron a preparar la ceremonia de coronación. Acto seguido, la nueva administración proclamó la ley marcial para restaurar el orden en el territorio. Al ver caer a Vidúrata, la segunda lila cayó desmayada y la primera lila dijo a Sarasvati: «Mira, querida diosa, mi esposo está a punto de convertirse en un fantasma». Sarasvati respondió: «Esta terrible guerra, con su cortejo de muerte y destrucción, es tan real como un sueño. No existen tierras ni reinos por lo que luchar o morir. Todo esto sigue ocurriendo en la cabaña del santo ballista, perdida en la cumbre de la montaña. Este palacio, el campo de batalla y todos los demás no son sino los aposentos de tu propio palacio. De hecho, todo el universo está aquí, porque en la choza del santo está el mundo del rey Padma, y en el palacio de este rey está ocurriendo todo lo que ahora ves. Todo es pura fantasía, mera alucinación. Lo único que existe es la realidad, que no puede ser creada ni destruida, la infinita conciencia que es percibida por el ignorante como innumerables universos materiales y objetivos que se superponen mutuamente. Igual que en un sueño, puede aparecer una ciudad entera. Estos tres mundos existen en el espacio de un átomo de conciencia. Ya hemos dicho que esto equivale a negar la realidad del espacio físico, Bhutakaya, pues los llamados átomos de conciencia no son materiales ni ocupan espacio alguno, existen en el espacio de la conciencia o Chidakaya. Hay infinidad de átomos de conciencia, y cada uno de ellos contiene sin duda otros tres mundos. La segunda lila, que había caído inconsciente, pasó al mundo en el que su anterior esposo, el rey Padma, estaba cubierto de flores de cuerpo presente, y la primera lila preguntó a la diosa: «¿Cómo ha llegado allí? ¿Y qué dice aquella gente al verla?». Sarasvati contestó: «Vosotras sois objetos imaginados por el rey, como el propio rey y yo misma también somos objetos soñados. El que sabe esto deja de buscar la situación real de los objetos de percepción. En la infinita conciencia nos creamos imaginariamente unos a otros.
La lila joven que hemos visto también eres tú misma. Ella me adoraba y me pidió no enviudar jamás. En consecuencia, antes de que el rey muriera, abandonó este lugar. Querida, tú solo eres conciencia cósmica, individualizada, mientras que yo soy esa conciencia cósmica que hace que sucedan todas estas cosas. La segunda lila subió al cielo por deseo de Sarasvati y encontró allí a su réplica. Ella misma se presentó a la otra lila, quien se ofreció a conducirla donde estaba su esposo el rey. La muchacha ascendió con su hermana por las distintas esferas del universo. Como el hielo que hay en una jarra es capaz de irradiar frío sin romper la jarra que lo contiene, ambas mujeres fueron capaces de trasladarse de este modo sin sufrir contratiempo o alteración alguna. Por supuesto, la primera lila, que tenía un cuerpo sutil de pensamiento materializado, era la que experienciaba todo esto en su interior. La segunda lila entró en el universo en donde yacía el cuerpo del rey Padma cubierto de flores. Después de atravesar las regiones de los dioses acompañada por su hermana gemela, había llegado a la ciudad y al palacio donde estaba el cuerpo yaciente de su esposo. Inesperadamente, cuando miró en torno suyo, ya no vio el cuerpo de su hermana, que había desaparecido de su lado misteriosamente. Reconoció el cuerpo de su esposo y pensó que al recibir una muerte gloriosa en el campo de batalla, habría ascendido al cielo de los héroes. Era evidente que confundía a Vidurata con Padma, que por otro lado eran exactamente iguales, y pensó: por la gracia de Sarasvati, estoy físicamente en este lugar junto a mi esposo. Soy la más afortunada de las mujeres, y comenzó a abanicar amorosamente el cuerpo del rey. La primera lila preguntó entonces a Sarasvati: ¿qué harán los criados del rey al verla? Sarasvati respondió: el rey, los criados, toda la casa real y el resto de la corte solo son conciencia infinita, puesto que el sustrato de la conciencia es único. Hay un acuerdo convencional para coordinar esta creación fantástica, y unos se reconocen a otros como si materialmente existieran. El marido cree que esa es su esposa y la esposa que ese es su marido. Querida Lila, tú ya no puedes ir al nuevo reino con un cuerpo físico propio, porque la luz no puede coexistir con la oscuridad, y la ignorancia es incompatible con la sabiduría. Cuando surge la sabiduría que nos permite conocer nuestro cuerpo sutil, dejamos de conocer el cuerpo físico como verdadero, y éste deja de existir en los mundos objetivos. Tal es el resultado de la gracia que te he concedido. Por consiguiente, tú solo puedes pensar que has encontrado el palacio de tu marido con su cuerpo físico, pero no puedes convivir físicamente con él. Por ignorancia, podemos ver una serpiente en una cuerda, pero la cuerda jamás puede comportarse como una verdadera serpiente. Él ha alcanzado la sabiduría, puede ascender a los reinos sutiles, pero los demás no pueden hacerlo. Esta lila que ves ahí junto al cuerpo yaciente de Padma no posee todavía la sabiduría y está imaginando que ha llegado a la ciudad donde ahora reside su esposo Vidurata. La lila iluminada dijo: será como dices, querida diosa, pero dime por favor,
Si son irreales, ¿cómo consiguen los objetos la propiedad del calor cuando están junto al fuego, del frío cuando se aproxima al hielo, o la solidez cuando están sobre la tierra? ¿Cómo surge el orden de este mundo que regula el nacimiento y la muerte de los seres? Sarasvati respondió: durante la disolución cósmica, una vez que el universo ha desaparecido, el infinito Brahman queda en paz durante mucho tiempo. En un momento dado, este ser infinito, cuya naturaleza es la conciencia, piensa: soy un átomo de fuego, e inmediatamente experiencia la realidad de este pensamiento que se expande como el mundo. En ese momento imagina la existencia de diversas criaturas y esa fantástica imaginación aparece como si fuera una creación real con seres cuyos caracteres están de acuerdo con la voluntad divina. Todo lo que ha sido concebido e imaginado por la conciencia infinita en esa primera creación permanece siempre con las mismas características que en aquel instante. Esa es la razón por la que entre los seres reina un orden natural que se mantiene siempre idéntico. Este orden, o niyati, es inherente a la conciencia infinita. Todos los objetos y sus propiedades están potencialmente presentes en ella, incluso durante la disolución cósmica. Pues, ¿cómo puede una cosa convertirse en nada o la nada convertirse en cosa alguna? El oro que aparece en la pulsera no puede perder su forma sustancial, aunque la pulsera cambie de forma. Por la misma razón, aunque todos los elementos de esta creación son completamente vacíos, todos ellos han sido concebidos desde el principio con unas características naturales que se mantienen en todo momento iguales a sí mismas. Es decir, son castillos en el aire, pero se mantienen idénticos y congruentes en todas sus partes. Es evidente que todo esto solo es un punto de vista relativo, porque el universo no ha sido creado jamás. Lo único que existe es la conciencia. Pero la naturaleza de la ilusión consiste precisamente en parecer real en su esencial irrealidad. Ese es el orden o niyati del universo, que se ha mantenido inalterable hasta nuestros días. Es la infinita conciencia que piensa todos estos elementos y los percibe en sí misma, y esta percepción o experiencia parece materializarse ante la mente.